el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Ha sido una semana de muchísimos contrastes, noticias, de alegría también, porque el cónclave nos sumió en esa incertidumbre, quién sería el sucesor de Pedro, y por fin tenemos Papa. Los cardenales eligieron al Papa León. Vamos a pedir al Señor por él, para que el Señor le ilumine, le dé fuerzas. Y también nosotros vamos a escuchar y aceptar la forma de ser que él tiene, porque ni es ni tiene que ser San Juan Pablo II, ni es ni tiene que ser Benedicto XVI, ni es ni tiene que ser Francisco. Tiene que ser él mismo. Dios le ha elegido para que con sus dones e iluminado por el Espíritu guíe a la Iglesia por el camino de la verdad, adaptándose, eso sí, pues a las circunstancias de nuestra época, que son distintas y que cambian, puesto que vivimos en una sociedad que ya el Papa Benedicto denominó líquida, es decir, que cambia muy rápidamente. Pues pedimos por él, le tenemos presente en nuestras oraciones y nos preparamos para celebrar la Eucaristía dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé, desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región.
Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como suele ocurrir en la vida normal y cotidiana, cuando un padre o una madre ve venir su marcha, normalmente reúne a sus hijos y les deja su testamento. No me refiero al testamento económico, sino su testamento espiritual. Les da consejos, les habla de la unidad, de lo importante que es que se quieran, que se respeten, que se ayuden, porque nada hace más feliz a unos padres que el que los hijos se amen y estén unidos. También lo mismo hizo Cristo. El Señor, antes de marcharse al Padre, reúne a sus discípulos y les deja su testamento espiritual. Y ese testamento espiritual se resume en estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Esa unidad que Cristo pide no significa uniformidad. La unidad que el Señor pide para la Iglesia, para los suyos, es la unidad que respeta las legítimas diferencias, legítimas y necesarias. Nosotros como cristianos tenemos que intentar reproducir la vida trinitaria. ¿Y por qué tengo yo que reproducir la vida de la Trinidad, del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Primero, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza.
Y solo si imitamos a nuestro Creador y modelo, podremos ser verdaderamente felices. Pero en segundo lugar, porque Cristo tiene palabras de vida eterna y es el único que puede de verdad revelarnos aquello que nos va a hacer felices. Por eso tenemos que imitar la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que siendo tres son una sola cosa. Unidad respetando las legítimas diferencias. El dogma de la Trinidad nos enseña que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son iguales en su dignidad, pero distintos en sus relaciones, como un padre o una madre que tienen varios hijos. A todos los hijos los quieren, pero con cada uno de ellos tienen una relación distinta, porque cada uno de ellos tiene caracteres y forma de ser distinta. Yo tengo la suerte de ser hijo de una familia de 6 hijos y mi padre y mi madre siempre dice, cuando los hermanos nos reunimos, normalmente el primogénito, que suele ser uno que le gusta mucho chinchar a los demás, ¿a quién quieres más?, le dice a mi padre o a mi madre. Y ellos siempre dicen, nosotros queremos a todos por igual, pero con cada uno de nosotros tienen una relación distinta, lógicamente. Igualdad, mejor dicho, unidad, pero respetando las legítimas diferencias. ¿Y eso cómo se hace? Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy que Él es el buen pastor y que por lo tanto Él es aquel que dirige a sus ovejas. Una oveja buena es una oveja dócil, que escucha, que sigue la voz de Cristo el buen pastor y que obedece. Como el mismo Cristo lo hizo. Cristo fue obediente a la voluntad del Padre y por eso se ofreció a Dios Padre para salvarnos, encarnándose y después muriendo por nosotros en la cruz. Por lo tanto, un cristiano que quiere amar al Señor, que quiere ser fiel a Él, tiene que vivir esta virtud de la obediencia. ¿Y cómo sé yo lo que el Señor me pide? No podemos vivir la unidad si no somos obedientes. No podemos ser obedientes si no escuchamos. Y Dios te habla por multitud de instrumentos, pero hay algunos que son fundamentales. Primer instrumento del que el Señor se sirve para hacerte saber su voluntad, la palabra de Dios. No es cualquier cosa, es palabra de Dios que ha sido escrita por unas personas, unos hombres, que inspirados por el Espíritu Santo escribieron aquello que el Espíritu les suscitó y que, dice el concilio, no pueden tener error en aquello que tiene que ver con nuestra salvación. ¿Cometerán errores históricos? Pues pueden cometer errores históricos, que a lo mejor en lugar de Tito fue otro emperador u otro gobernador. Pueden equivocarse en esas cosas, pero no tienen error las Escrituras en aquello que tiene que ver con nuestra salvación. Y por lo tanto, en eso tenemos que escuchar la voz de Cristo, la voz de Dios, que nos habla y nos hace saber cómo tenemos que actuar, cómo hemos de vivir, cómo tengo que obedecer al Señor, qué tengo que hacer. Escucha su palabra, escucha el Evangelio. Desde hace muchos años, todas las Navidades, en torno a finales de diciembre, traemos aquí y vendemos una serie de libros que son el Evangelio de cada día, donde viene el fragmento de la misa de cada día que celebra el sacerdote y una pequeña interpretación que a mí me ayuda. Hay otros libros que a lo mejor yo los he leído y no me llenan, ni me sugieren, ni me dicen nada. La palabra de Dios sí, pero no la interpretación que hace el sacerdote o la persona que lo escribe. Estos que yo os propongo son libros que a mí me ayudan a crecer espiritualmente, que iluminan, por tanto, mi vida y mi fe. Lee todos los días la palabra de Dios y ya verás cómo te ilumina, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios y por lo tanto no pasa, es actual. Y el Señor se sirve de su palabra para tocarte el corazón. Y hay veces que hay personas que me dicen, Padre, es que he leído este Evangelio y parece que el Señor lo decía por mí. Claro que lo dice por ti. Lo dice por ti y por cada uno de nosotros. Pero el Señor, que sabe lo que te conviene, también te ayuda a entender y a que
comprendas que tienes que hacerle caso. Escucha su palabra, es decir, lee los evangelios, lee la Sagrada Escritura. Dios te habla por medio de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, Dios te habla también por medio de la jerarquía. Y aquí es importante que seamos fieles a la tradición, pero también que siendo fieles a la tradición, seamos capaces de percibir la novedad que el Señor nos quiere hacer ver por medio de los pastores y por medio de las circunstancias de nuestra vida. Lo que ahora muchos sociólogos católicos denominan signos de los tiempos, porque no es lo mismo la sociedad del Concilio de Trento, siglo XVI, que la sociedad actual. Hay realidades que en aquella época no existían y que sin embargo ahora la Iglesia tiene que abordar. Por ejemplo, el problema de la inseminación artificial o el problema de los métodos no naturales como control de la natalidad o el problema de los inmigrantes con todo el sufrimiento que conlleva para esas personas. Problemas que antes quizás no existían, ahora existen. Y la Iglesia, mediante el Papa y los obispos, tiene que afrontar el reto de dar una respuesta que ilumine nuestra vida para que sepamos cómo tenemos que actuar. Y no podemos vivir anclados tampoco en el pasado, siendo fieles a la tradición de la Iglesia, ese depósito de la fe, esa verdad que desde Cristo hasta nuestros días se ha transmitido, tiene que ser interpretada, actualizada, adaptada, no cambiando lo esencial, pero sí el lenguaje, a los signos de los tiempos. Y por lo tanto tenemos también que aprender a ver la novedad que el Señor nos transmite por medio de sus pastores y en concreto por medio del Santo Padre. Es por tanto tiempo ahora que le tenemos recientamente nombrado o elegido, es tiempo de rezar por Él y tiempo de confiar en Él, tiempo de confiar en aquella palabra que Cristo le dijo a Pedro y a sus compañeros: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. ¿Cómo tenemos que acoger al Papa León? No lo podemos acoger con reticencias, con sospechas, con temor. Hemos de acogerle como hijos que somos suyos. Hemos de acogerle con humildad. Hemos de acogerle con el deseo de escuchar lo que nos dice, de rezar por él para que el Señor le ilumine y él sea fiel a lo que el Espíritu le suscita. Pero no con reticencias. No puedes pretender que León, el nuevo Papa, sea como fue San Juan Pablo II o Pío XIII o cualquiera de los que le precedieron, porque el Señor le ha elegido con sus dones, con sus talentos, y por lo tanto tenemos que aprender a confiar en el Señor que elige a Pedro y a sus sucesores y que nos habla por medio de ellos, cuando en materia de fe y de moral nos intentan iluminar la conciencia. Escucha a Dios que te habla, por tanto, por medio del Papa y de los obispos, cuya palabra en materia de fe y de moral es la palabra de Dios que te ilumina. En tercer lugar, tienes que aprender a ver a Cristo que te habla por medio de los necesitados. Cuando una persona está sufriendo y te pide ayuda, es Cristo el que sale a tu encuentro y el que te pide que no eches la vista a otro lado, como ocurrió en esa parábola que él cuenta del buen samaritano, donde pasó un sacerdote judío y un experto en la ley y se marcharon sin socorrer al que habían apaleado. Y se marcharon, lo que es peor, justificados. No tenían mala conciencia, no habían hecho ningún mal. Sí, no le habían hecho ningún mal, pero tampoco ningún bien. Y sin embargo, dice Jesús, pasó por allí un samaritano que, viendo la necesidad de ese hombre, le socorrió. ¿Quién se comportó como prójimo? Aquel que tuvo misericordia. Y así tenemos que ser nosotros. ¿Cómo sé yo lo que Dios me pide? ¿Cómo puedo vivir en unidad con Dios? No solo escuchando la voz del Señor por medio de su palabra o del Papa y los obispos, sino también levantando la cabeza, abriendo los ojos a la realidad de aquellos que sufren y me necesitan,
pero que no tienen que ser solamente los pobres que no tienen que comer. Puede ser alguien en el trabajo, o algún amigo, o algún familiar que necesita algo de ti, y es Cristo que te pide ayuda. Y por último, creo que en esta época en la que vivimos, donde tanto nos cuesta a veces escuchar, tanto nos cuesta a veces dejarnos interpelar por lo que nos dicen los demás, hemos de estar atentos a las críticas constructivas. Estas son las que más duelen. Porque, bueno, que un desconocido me diga algo, bueno, tiene un pasar. Quizás no le vuelva a ver. Pero que me lo diga mi esposo o mi esposa, que me lo digan mis padres o mis hijos, o que me lo digan mis amigos íntimos, escuece y duele muchísimo. Humildad. Es Cristo el que te habla por medio de esas personas que porque te quieren, te hacen una corrección fraterna. Quizás lo más fácil sería no decir nada, pero te lo hacen, esa crítica constructiva, porque te quieren. Y se arriesgan a que tu respuesta no sea una respuesta adecuada, pero porque te quieren, te tienen que decir lo que hay. No te van a dejar que como un ciego continúes tropezando y cayendo, porque no solo tú te haces daño, también haces daño a los demás. Por lo tanto, humildad. Humildad para escuchar las críticas constructivas que nos hacen y que no tienen como finalidad herirnos, aunque nos hieren si somos soberbios, sino que tienen como finalidad iluminarnos. Y es Cristo el que se sirve de esas personas que me aman para que sepa en qué tengo que cambiar, para que pida perdón, para que reaccione y por lo tanto luche por hacer aquello que construye la vida común y no que divide. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. No se puede vivir en la unidad sin escuchar a Cristo que nos habla, aunque te duela, aunque escueza, aunque suponga salir, como dicen ahora, de tu zona de confort. Sé dócil a la voz de Cristo, que es el buen pastor. Solo Él, como dijo Pedro, tiene palabras de vida eterna. Que el Señor encuentre en nosotros la humildad y la docilidad a su voluntad que tiene derecho a encontrar en nuestra fe, en nuestro corazón. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que envía a su Hijo al mundo para que nos guiara por el camino de la verdad. Pedimos por el Papa y los obispos para que sean fieles a la misión que Cristo les encomendó de guiar a la Iglesia por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por tantos hermanos nuestros que viven en países donde no hay libertad de expresión ni libertad religiosa,
roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. En nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, y con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Miguel José, Federico, Blanca, Jesús Antonio, Gladys, Miguel y difuntos de la familia Solís Pinto, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice San Pablo que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Como verdadero hombre, tuvo que hacer un acto de confianza en lo que su Padre Dios le pedía. Y nosotros también tenemos que confiar que aquel que fue enviado por Dios Padre para salvarnos es el único que tiene palabras de vida eterna, y que lo que nos pide no es para hacernos la vida difícil, sino para conducirnos a la felicidad y a la salvación. Lógicamente, hemos de pagar el precio de la obediencia, de confiar en Él y de poner nuestra vida y nuestras esperanzas en sus manos. Seamos dóciles, por tanto, y obedientes a su voluntad. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para dejar sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos, a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como sabéis, tenemos una reliquia de Carlos Acutis. La tenemos aquí. Tendría que haber sido canonizado, pero como el Papa falleció, el Papa Francisco, y no había nuevo pontífice, se suspendió su canonización. Pero como él era un joven enamorado de la Eucaristía y en Internet, en una página, hablaba sobre los milagros eucarísticos y las apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia, el Padre Santiago pidió que él fuera un poco como patrono de nuestra misión evangelizadora en los medios. Y se nos ha concedido un año jubilar. Todos los días, desde el 10 de enero de este año hasta el 10 de enero del año que viene, si vienes al templo puedes ganar indulgencia plenaria, para ti o para un difunto. Especialmente los 10 de cada mes daremos a venerar su reliquia. Y hoy es 10, por lo tanto, al terminar la misa, a los que queráis, yo me pondré en el centro para daros a besar la reliquia de este beato que próximamente, Dios quiera que no en mucho tiempo, sea canonizado santo. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.